Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En este domingo número 17 del tiempo ordinario, nos encontramos con esa mirada que considerábamos la semana pasada, la mirada misericordiosa de Jesús, compasiva. Está en efecto una muchedumbre que le ha seguido y que escucha su predicación a lo largo de todo el día, y Jesús advierte que se hace tarde y que tienen hambre. Y entonces lanza una pregunta a sus discípulos: ¿dónde conseguiremos pan para dar de comer a estas personas? Felipe responde a este reto que Jesús lanza, que es una prueba que no se pone para poner en dificultad a sus discípulos, a los oyentes, sino una prueba que es justamente el modo de darles oportunidad de probarse, de probar que ya han entrado en otra lógica. Y Felipe, sin embargo, responde con una lógica mundana, con una lógica humana, en la que evidentemente no quiere entrar en el problema, porque él hace sus cuentas y dice, pues no hay tiempo para ir a buscar pan, mándales a su casa para que coman. Y en eso aparece un chico que pone delante de Jesús apenas 5 panes de cebada y 2 pescados, es decir, nada para toda esa muchedumbre. Y Jesús realiza el milagro de convertir esos 5 panes de cebada y de 2 peces en la capacidad de alimentar con ello a toda esa multitud, a toda esa muchedumbre, hasta el punto de que se producirán incluso malentendidos, ¿no? Después sabemos que la gente lo está buscando por el pan que han comido y no tanto por la abundancia de su palabra. Es curioso que esto ocurre en el tiempo de la Pascua, el tiempo en el que Dios hace nuevas todas las cosas, en el que Dios abre caminos nuevos y ensancha los horizontes. Y es que es importante para los discípulos el hacer esta experiencia que Jesús quiere que tengan. Y es como un aprendizaje que tienen que hacer en etapas. Y la primera de ellas es justamente el ponerse el problema. Desde luego que razonando humanamente ni siquiera se pone el problema. Lo lógico es lo que contesta Felipe. Al ver pues los 5 panes y los 2 peces, o antes incluso pensando pues aquí no es posible comprar de comer a toda esta gente, mándalos a su casa y se acabó. O ¿qué son estos 5 panes? ¿Qué son estos 2 peces para esta muchedumbre? Es nada. Mientras nosotros sigamos pensando en esta lógica humana, es evidente que muchas veces no nos pondremos los problemas de los demás delante de nosotros. Y es evidente también que no veremos lo extraordinario, la extraordinariedad de Dios, sino que estaremos siempre encerrados en los límites de nuestros cálculos, en los límites de lo racional. Y no podremos abrirnos a las maravillas de Dios, como a tantas personas, tantos amigos nuestros, tantos familiares nuestros les ocurre. Pero aquí es importante darnos cuenta de otra cosa más. Es Jesús quien da de comer a esta multitud, pero lo hace a partir de esos 5 panes y de esos 2 peces, que son nada.
que es infinitamente poco, pero de los cuales Dios no quiere prescindir. En otras palabras, la extraordinariedad de Dios, la grandeza de Dios no quiere prescindir de ese poco que tú y yo podemos poner a disposición. Dios quiere contar con nosotros. Aquí se verifica la experiencia que hacemos todos los días al celebrar la Eucaristía. Es Dios, efectivamente, quien hace el milagro. Es Dios quien hace la grandeza de convertir el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Pero somos nosotros quienes ponemos ese pan y ese vino. Son los apóstoles quienes han encontrado a ese muchacho con esos 5 panes y esos 2 pescados. Dios necesita de nuestra poquedad, de ese poco que podemos poner a disposición, para hacer crecer en sobreabundancia, para realizar obras grandes. Entonces, aquí aprendemos también que nosotros no tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios, encontrar el plan divino de Dios fuera o en otra cosa, sino que está dentro de nosotros, que Dios quiere justamente mostrarnos su voluntad y realizar su voluntad con nosotros y en nosotros. La experiencia de la Pascua, la experiencia de la vida cristiana, no es una experiencia, queridos amigos, alienante, sino que por el contrario, es una experiencia que nos sumerge más profundamente en la experiencia de nuestra humanidad, que nos hace encontrar en nosotros, dentro de nosotros, el querer de Dios. Las obras de Dios no se hacen buscando hacer algo fuera de nosotros, se hacen con Dios, en nosotros, desde nosotros, porque Dios así lo quiere. Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros, desde nosotros. Por eso es que en este día quizás en nuestra oración podemos considerar hasta qué punto nosotros verdaderamente nos fiamos de Dios. Al final, los apóstoles efectivamente han sido testigos de cómo Jesús ha alimentado esa muchedumbre, pero lo ha hecho con los panes y los peces de los apóstoles. En otras palabras, no es solo Jesús el que da de comer a toda esta multitud, son también los apóstoles. Incluso hay alguna otra traducción, más bien alguna otra versión de este episodio que consideramos hoy, que nos relata otro evangelista, donde Jesús le dice, denles ustedes mismos de comer. Nosotros no podemos pretender que la salvación llegue absolutamente de manera extrínseca. Dios tendría la potencia, por ejemplo, en la Eucaristía, de hacer aparecer sobre el altar milagrosamente el pan y el vino eucarísticos. Pero Dios, para convertir el pan y el vino, para realizar el milagro de la Eucaristía, ha querido que nosotros presentemos ese pan y ese vino. Entonces, en otras palabras, hay que asumir nuestra responsabilidad plenamente, de poder aportar a la salvación ese poco que podemos poner, de tomar en serio nuestra experiencia de vida humana, de nuestra humanidad, pero también fiándonos de Dios, escapando de una lógica demasiado encerrada valga la redundancia, en la racionalidad, en esa lógica racional que finalmente no nos permite ver cosas grandes, sino que nos permite realizar obras siempre chatas, siempre pequeñas. Cuando Dios nos quiere compartir la posibilidad, nos llama a realizar obras grandes, a entrar en lo extraordinario de Dios. Pero para eso necesitamos fiarnos de Dios. Que Santa María, nuestra Madre, nos conceda hoy la gracia de presentar nuestros 2 peces y nuestros 5 panes para que el Señor pueda transformarlos, multiplicarlos y con ello alimentar a las muchedumbres. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor,
Ángel de mi guarda, intercedan por mí.